En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz inmensa de Cristo el Señor, que nos da la vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando hoy la memoria de San Roque de Montpellier, confesor. Por lo tanto, felicito de una forma muy especial a todos los enfermeros y a todas las personas que se encargan del cuidado de los enfermos en su día. Y al iniciar nuestra celebración nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que en el amor a ti y al prójimo has querido resumir tus mandamientos, concédenos que a ejemplo de San Roque de Montpellier no neguemos a nadie nuestra ayuda y merezcamos ser llamados con él a compartir el reino de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Lo adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso, el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces, el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Tu palabra es como fuego que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra es como martillo que rompe la roca. Aleluya. Tu palabra es como fuego que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra es como martillo que rompe la roca. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Hemos escuchado este evangelio de hoy, en el cual un joven se le acerca al Señor y le pregunta cómo él puede hacer para tener la vida eterna. Pregunta que nos podemos hacer cualquiera de nosotros. El Señor primero lo interpela antes de responderle. Le dice: mira, ¿y por qué me preguntas a mí sobre eso que es bueno? Uno solo es bueno, es Dios. Jesús le está haciendo como la pregunta, como diciéndole: ¿y tú sabes con quién estás hablando? ¿Tú sabes quién es el que te está respondiendo? ¿Tú sabes a quién te has dirigido? ¿Tú sabes que a quien tú le estás hablando es Dios? ¿Tú lo has descubierto o no? El Señor lo interpela, porque a lo mejor el hombre cree que el Señor es un profeta como cualquier otro, o es un gran maestro, pero Él sabrá con quién está hablando en verdad. Como a veces nos pasa a nosotros que hablamos con la gente y no sabemos quiénes son. Hay que tener mucho cuidado siempre con eso. El Señor es casi que nos da una advertencia. Después el Señor le dice a él: mira, si quieres cumplirlo, si quieres vivir para la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos.
básico. Y el Señor, y el hombre le pregunta, ¿cuáles son esos? Ajá. Y el Señor les responde, aquellos que se relacionan en el trato con las otras personas. No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, honrar a padre y madre y amar al prójimo como a uno mismo. Esos son los que el Señor exige. Y recuerdo, no matar de ninguna manera. ¿Ya? Porque nosotros matamos con la lengua, aparte que con un arma. Lamentablemente eso es así. El que adultera, no solo con la pareja o el esposo o la esposa, sino que el que adultera la relación con los parientes, con las amistades, que adultera lo que vende, que adultera con las cosas con que se relacionan con los demás. Hay muchos tipos de adulterio. Esa gente que dice que son muy cristianos y son muy católicos y a la vez practica otros ritos y cosas de otras religiones, también son adúlteros porque están adulterando la verdadera fe. O sea, hay muchos tipos de adulterio. No robar, pero no solamente cosas físicas. Hay quien le gusta robar amistades, maridos, mujeres, bienes, sentimientos, etc. Ladrones hay de todo tipo. No robar, no levantar falso testimonio, no decir de los demás cosas que no son, cosas que son totalmente falsas. Yo a veces me da mucha gracia porque a veces yo escucho personas que me están hablando a mí cosas que son totalmente reales y se sienten mal porque están criticando. O sea, discúlpame, la crítica que el Señor ve mal a sus ojos es aquella en la cual tú estás diciendo cosas falsas, no cosas comprobables. ¿Ya? A veces yo me consigo personas que dicen, padre, es que mi mamá es malísima y hace tales cosas, esto y lo otro. Ay, pero yo estoy calumniando a mi mamá. ¿Tú estás calumniando a tu mamá o estás diciendo la verdad? Lamentablemente tu mamá es bien mala y bien dañina. O sea, tú no la estás calumniando, solamente estás diciendo la verdad. Que a veces nos duele mucho escuchar la verdad es otra cosa. Ya eso es de otro renglón. No es que estás criticando, no es que estás levantando falsos testimonios. Falsos testimonios, como dice allí, decir que ahí me consta una cosa que es falsa. Yo conozco gente que levanta cosas horribles a las personas y eso es un falso testimonio. Pero que hay una persona que sea mala y tú digas que es buena y que tiene buenas intenciones y que es una buena persona, eso también es un falso testimonio, porque eso no es verdad. Cualquier cosa que tú digas de otra persona que es falsa, sea buena o sea mala, es un falso testimonio, ¿o no? Hay que tener cuidado. Yo conozco gente que es terrible y hay personas que dicen que son buenos y eso es un falso testimonio. Hay personas que son muy buenas y dicen que son terribles. Eso es un falso testimonio, ¿ya? Todo aquello que no es verdad y que uno dice de las otras personas, eso es pecado, ¿ya? También honrar padre y madre. O sea, tienes que estar pendiente de atender a tu papá y a tu mamá. Ahí en ninguna parte te dice a ti que se fue, que te abandonó, que no sé qué más, que lo otro. O sea, ahí en ninguna parte dice eso. Honrar padre y madre. Ahí no dice la circunstancia. Si estaba o no estaba. ¿Estamos claros? Eso. Porque hay una gente que le mete al gafo, al tonto y al necio de guardar unos rencores estúpidos que les duran toda la vida y los enferman y hasta les da cáncer porque odian al papá porque los abandonó. ¿Me están entendiendo? Eso. Hay que dejarse de eso, eso es pecado. Más bien al que se ha portado mal, tratarlo bien, 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 para que se dé cuenta de lo malo que ha actuado
y te pueda pedir perdón. Eso, uno tiene que ser más inteligente. Y hay gente que uno no le gusta que yo diga la palabra bruto, pero hay gente que es bruta, objetivamente. ¿Y quién es bruto? Aquel que no quiere entender, aquel que no comprende porque no le da la gana, porque es soberbio. Ese es el bruto. El que tú le das las posibilidades para que estudie, para que se prepare, para que aprenda, y no lo quiere hacer porque no le da la gana. Eso es un bruto. ¿Ya? No es una persona con pocas capacidades, no. Es una persona que tiene todas las capacidades y no lo quiere hacer porque no le da la gana. Eso es un bruto. ¿Y brutos habrá? Bueno, ustedes conocerán más brutos que yo. Y hay mucha gente que le mete al bruto para no entender estas cosas del Señor. Y la otra, amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, como dice el Señor en la parte práctica, esto es la ley de oro, la regla de oro que nos da el Señor. Eso significa, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. No le hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan, porque después te van a pasar la facturita. ¿Y qué te va a pasar? Bueno, mejor no digo nada. Tú debes tener conciencia para saber cómo son las cosas. Este muchacho le dice al Señor, yo he cumplido eso desde que yo era muchacho, desde que yo era chiquito, desde que era un niño. Y el Señor le dice, pero qué bien. Si tú quieres ser perfecto, si tú quieres ser santo, vende todo lo que tienes y vente conmigo. Dáselo a los pobres y vente conmigo. El hombre este muchacho, tenía mucho dinero, no quería desprenderse de sus riquezas, no quiso desprenderse de sus comodidades y se fue. Se fue. No quiso formar parte del grupo de Jesús. Este evangelio de hoy, que es del día de hoy, de que estamos en el martes de la semana 20, nos recuerda mucho y está perfectamente unida al santo que estamos recordando hoy, que es San Roque de Montpellier. Él era hijo del gobernador de Montpellier, era un muchacho muy preparado, muy bien formado, de la alta aristocracia, un hombre criado en los lujos y demás hierbas, como están por allí, y con una vida llena de placeres, pero llegó un momento en que él decidió de que lo suyo era entregarse al Señor y quería ser sacerdote. Pero él hizo la promesa al Señor que antes de entrar a la formación para ser sacerdote, él quería hacer una peregrinación a la ciudad de Roma. Su padre había muerto, el gobernador, y su madre también, entonces él había quedado solo, era hijo único, y entonces emprendió el viaje a Roma en peregrinación. ¿Qué pasó? Que en el camino lo robaron, lo atracaron, lo dejaron casi muerto. Pero sin embargo, a pesar de todas las cosas, él siguió su camino de peregrinación a Roma, pidiendo limosnas muchas veces, siendo él una persona de la más alta aristocracia. Y entonces andaba por allí vestido con lo que podía, con lo que les regalaban, parecía un pordiosero, y sin embargo hizo su peregrinación hasta Roma. Pero en ese camino que él hizo, viendo que en esos momentos había una gran peste y había muchos enfermos, él se dedicó a meterse en los hospitales, a ayudar, a atender a los enfermos. Y él hacía una cosa que me acuerdo yo que también la hizo también San Cayetano, que también fue un hombre que dejó todas sus riquezas, era un conde, y se dedicó a atender especialmente a los más pobres y a los más enfermos. Entonces San Roque, unos siglos antes que San Cayetano, se acercaba a las camas de los enfermos, les hacía la señal de la cruz y los besaba, y ellos se curaban. ¿Qué pasa? Que cuando se sabía que había sucedido eso, Roque no quería en ningún momento tener publicidad, la gente se da cuenta que era él y él se iba a otro pueblo. Y así iba de pueblos en toda Italia, y en todos los hospitales que entraba y con todos los enfermos que encontraba hacía lo mismo y curó muchas personas.
Pero que cada vez que lo descubrían, él se iba de allí del lugar porque él no quería tener esa fama de santo, milagroso, ni esas cosas. Su humildad no se lo permitía. Al final llegó a Roma, allá también estuvo trabajando en los hospitales de Roma, ayudando a los enfermos, lavándolos, bañándolos, curándoles, todo totalmente entregado al trabajo con los más necesitados, y siempre tratando de adiestrarse para tener la mejor capacitación para cuando él fuese sacerdote. De tanto andar con los enfermos, él se enfermó. Y se enfermó muy fuertemente, tanto así que se le llenaron de llagas las piernas. Y entonces él, en vez de buscar una ayuda en un hospital, él se retiró fuera de una ciudad y allí se dejó morir, se puede decir. Pero se dio cuenta que todos los días llegaba un perro y le traía comida. Le traía pan, le traía comida, le traía esto, le traía lo otro. Y entonces, y le lamía las llagas. Y él veía que él no se moría porque el perrito lo estaba atendiendo. Por supuesto, era un perro de esos de raza que no eran comunes en aquel tiempo. Y por supuesto pertenecía a alguna persona adinerada, ese perro amaestrado. Y entonces llegó un momento en que el dueño del perro, que era una persona sumamente distinguida, de muchísimo dinero, persiguió al perro porque veía que todos los días el perro salía a diferentes horas del día con comida en el hocico. Y lo persiguió y ahí encontró a San Roque. Y entonces se lo llevó a su palacio, lo cuidó con esmero hasta que San Roque se mejoró. Y durante todo ese tiempo él preparó a este hombre que al final fue un buen y excelente sacerdote. Y así fue preparando a mucha gente en el seguimiento del Señor. Cuando al final él se vio restablecido y regresar a Francia, a su ciudad, para poder llevar una vida como él quería y ser sacerdote, bueno, lo confundieron con un espía italiano, y los italianos creyeron que era un espía francés porque estaban en guerra, y lo metieron en la cárcel y pasó muchos años en la cárcel. Y cuando al final sale, va a Francia y creen que es un espía italiano, o sea, pobrecito, la pasó muy mal, y vivió siempre en oración, se encontró con el Señor, y al final, ahí en su propia ciudad, en Montpellier, murió sin que nadie lo reconociera. ¿Qué pasó? Que en el momento en que él murió, el carcelero, hubo una transformación física en él que fue tan fuerte, que de tal manera que el mismo carcelero y las demás personas se dieron cuenta inmediatamente que era el hijo del gobernador, que era Roque. Y entonces la noticia corrió por todas partes, llegaron a Francia las noticias de los milagros que hacía Roque, y empezó la devoción fortísima en su tumba, y empezaron a suceder muchísimos milagros allí, y bueno, y ahí tenemos la fama de San Roque, que es un santo de muchísima devoción, tanto en España como en Francia y en Italia de una forma muy especial. Yo le doy gracias al Señor el día de hoy porque yo sufría de unas alergias muy fuertes, muy terribles. Una vez una señora me dijo que ya le había pedido a San Roque por esa alergia que ya tenía muy parecida a la mía, y entonces San Roque le quitó la enfermedad. Yo también, con mucha devoción, en el pueblo de Arenas, donde yo era párroco, yo le pedí mucho a San Roque, ahí hay una imagen colonial hermosísima de San Roque, y entonces yo le pedí a San Roque, y en cuanto no sé en qué momento sucedió, pero llegó que de un momento al otro ya yo no tenía la enfermedad, y hasta el momento no la he tenido más. Y le agradezco a San Roque por eso. Bueno, así, yo tenía una rinitis crónica terrible, y la rinitis desapareció. Y yo doy testimonio de ese milagro que me hizo a mí. Por eso cuando yo estuve en Italia, en Venecia, lo primero que hice fue ir allá a su iglesia en Venecia y a darle gracias por el favor que me había hecho, y así con mucha gente más. Así que pidámosle a San Roque que bendiga especialmente a todos los enfermos en este tiempo de pandemia, y que también le dé mucha fuerza y muchas capacidades a todo el personal médico y de enfermería que está tan pendiente de los enfermos como lo hacía Roque hasta el último extremo.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a entregar ahora al Señor nuestras oraciones. Por todos nosotros aquí reunidos, para que el Señor nos llene con su gracia, con su amor y con su paz, para que en verdad nosotros seamos discípulos de Cristo, que nos da la vida, y que nosotros sepamos en todo momento amarnos unos a otros. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedir por la familia de TV Familia, por todos los que trabajan aquí, para que el Señor les bendiga grandemente en todo momento. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También para que el Señor bendiga en todo momento a nuestros hermanos del coro Magnífica que están con nosotros, Joseito y Celedonia, para que el Señor les dé muchísimas capacidades para que lo sigan alabando con el canto. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También quiero orar al Señor, pedirle que bendiga especialmente a todas las comunidades donde San Roque es patrono y que siga haciendo tantas maravillas como Él siempre hace. En nombre del Señor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Y como dije hace un momento, por todo el personal que trabaja con enfermos, para que San Roque les guíe y puedan lograr que mucha gente se restablezca en su salud. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y porque se lleve con mucho bien el proceso de beatificación de la Madre Tarcisio, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, estas oraciones que ofrecimos ante ti. Tú que nos has enseñado a buscar al que está enfermo y necesitado y tender nuestra mano de hermanos, te pedimos que nos llenes en todo momento de tu inmensa gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora presentamos al Señor nuestras ofrendas. Venimos a entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos, por tu bondad. Venimos a ofrecerte el fruto de nuestro trabajo, Señor. Recíbelo. El fruto de la tierra, el fruto de la vid, transfórmalos en tu cuerpo y en tu sangre, oh Señor. Venimos a entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos. Recíbelo. Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y haz que el memorial del amor infinito de tu Hijo que estamos celebrando aumente en nosotros, a ejemplo de San Roque de Montpellier, confesor, nuestra generosidad contigo y con el prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque con la vida de San Roque enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, hermosura del Carmelo, Madre nuestra de Coromoto, San José, su castísimo esposo, San Roque de Montpellier, el beato José Gregorio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Baltasar Enrique, a sus obispos auxiliares Ricardo y Trino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos del infinito amor del Señor Jesús, decimos como buenos hermanos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, como buenos hermanos, damos un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a este banquete del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor, que este sacramento de tu amor que hemos recibido nos dé fuerza para imitar el ejemplo de San Roque de Montpellier, que se consagró a ti con todo corazón y se prodigó sin descanso por el bien de tu pueblo y de los más enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y por intercesión de la Santísima Virgen les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre con todos y cada uno de ustedes. Amén. A vivir siempre unidos en el amor de Cristo el Señor que nos da la vida, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios.
aún en la tormenta, aunque recie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Alabado, bendito seas por siempre, Señor, tú que eres maravilloso con nosotros. Hoy, como siempre, te pedimos por nuestro Santo Padre Francisco para que lo llenes con tu amor, con tu infinita misericordia, le des mucha salud y mucha vida. Esas cosas que te pedimos por él, esos dones que te pedimos por él, también te lo pedimos por nuestros obispos y por los sacerdotes, especialmente para que seamos fieles a ti, Señor. Y como siempre te pido, de una forma muy especial, por los seminaristas, para que tú los llenes con tu gracia, aprendan mucho, sean fuertes y lleguen a ser buenos y santos sacerdotes. También, Señor, te pido por los que dirigen los seminarios, para que siempre sean buenos padres de sus hijos que el Señor les ha encomendado para guiarlos y llevarlos al ministerio del altar. También, Señor, te pido por los religiosos y religiosas, para que en todo momento te sirvan con fidelidad y sean como buenos testigos de las líneas, de lo básico que les han dejado sus fundadores. Y que sean buenos religiosos, siempre manteniendo el carisma de sus congregaciones. Y también, Señor, te pido por todas las familias, para que traten de ser familias santas y buenas, y que hagan siempre tu voluntad, y así nos den todo lo que te hemos pedido antes, buenos sacerdotes, religiosos y religiosas. También te pedimos por todos los enfermos, especialmente por los que están enfermos en sus nervios ante las enfermedades, a las personas que están aterrorizadas por la enfermedad y que eso los enferma más, para que logren la calma, la paz que solamente procede de ti, Señor. También, Señor, te pido por todos los enfermos por el virus del COVID, que son muchas personas. También te pido por los enfermos de malaria, o sea, de paludismo, tantas personas enfermas de tuberculosis y de estas gripes que están dando ahora y que matan, igual que el COVID. Y que mucha gente está indefensa, sin atención y sin medicamentos. Mete tu mano, Señor, y haz que muchas personas sean en verdad ángeles, que estén dispuestos a ayudar a los que están más necesitados y a los que están pasando más necesidad y hambre. Los ponemos en tus manos y pedimos que también nos mandes la intercesión de la Santísima Madre Teresa de Calcuta a todos nosotros y a los más necesitados. Amén. Pues solo a ti te tengo, pues eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te